vamos a una particularidad real. Vamos a hablar en el tema de compras que requiere gestionar su pago a proveedores. De acuerdo a la dinámica, muchas veces para conseguir un mejor precio requiere solicitar un anticipo, pero no tiene un pedido determinado, sino puede hacer una proyección de cuánta cantidad puede hacer y hacer esa promesa de compra futuro. El cómo poder explicarle al área financiera con autorización de la parte directiva para que pueda tener esa previsión. Esa previsión significa ese monto que está establecido para pagar ese pago anticipado y generar un mejor precio y garantizar la entrega del producto en tiempo y forma. Es determinar, es como armar un pequeño proyecto y venderle la idea del proyecto a las diferentes áreas y comunicarte, para que te des cuenta que gestionando este tipo de problemáticas con una solución enfocada es ir descubriendo qué implica y ver qué información se tiene que intercambiar. Obviamente que compras le va a decir, mira, es esta información, esta realidad, ¿cómo podríamos empatarlo o alinearlo con lo que es los procesos de finanzas? Y de ahí ir construyendo. Pero requiere primero dar ese liderazgo individual, lo que estamos platicando, de entender cuál es mi situación, cuáles son los alcances, y si no tengo todas las variables, de irlas descubriendo y después generar ese vínculo con el otro área, y es donde construyes la comunicación. Pero es generar esa confianza, y esa confianza se genera conociendo qué es lo que sé, cuál es mi responsabilidad, cuál es mi alcance, y después cómo puedo gestionar una mejora, una agilidad en un proceso. Eso lo que nos va generando son certidumbres, pero es a través del desarrollo de la inteligencia emocional, que como se dan cuenta son varios componentes que integrándolos fortalece este tema de inteligencia emocional. También es desarrollar esta habilidad, porque lleva secuencia y también es de acuerdo al contexto que se va presentando. Darle ese conocimiento para desarrollar estas estrategias, pero poder tener esa capacidad de toma de decisión gestionando la emoción. El poderla regular, el darte ese espacio o esos momentos para poder armar todo, poner todo el contexto que está dentro de la problemática y cerrarlo. Aquí vamos a ver pasos que existen como estrategia para darle mayor potencial a la inteligencia emocional dentro de la organización. Y ya lo platicamos en cuestión de autoconocimiento, que se vincula a la autoconciencia. Soy consciente de los pasos a desarrollar dentro de mi puesto de trabajo y luego cómo se vincula dentro del proceso organizacional. Es el ser consciente de las situaciones, ¿no? Porque puede ser en un caso de decir, oye, es que el director de esta área me da miedo o me desespera porque no me puedo comunicar con él, pero me requiero acercar para llegar a un acuerdo y darle solución a esta situación. La autoconciencia es reconocerlo y después voltearte y ver qué recurso puedo implementar para darles un alcance y acercarme más al resultado. Esa es la parte importante de ver los recursos. Esto se deriva mucho también, me quedó muy claro con el ISO 9001-2015, que habla acerca de la conciencia, ser consciente, sensibilizarme de lo que implica, pero tengo que conocer y dominar mi contexto y conocer y entender los contextos o las otras áreas cómo se vinculan con la mía. Y esto lo que genera es la comprensión tanto de la situación y también de las posibles repercusiones emocionales. Ya entendí por qué se enojaba cuando le entregaba así la información, ¿no? Entonces, el poder también, el ser consciente de cómo impacta mi información una solicitud, que no le entreguen el tiempo correspondiente. Por eso es clave detallar muy bien lo que es el puesto de trabajo, la responsabilidad, las actividades y un plan de trabajo a través de un proceso, para que tú identifiques, incluso hay horarios. Recordemos que hay áreas que tienen ciertos horarios para consultar cierta información o procesar cierta información. Es como un ejemplo, los saldos de bancos, ¿no? Hay una hora determinada porque los
la información ya la tienes disponible a cierta hora, se procesa, se compara y se entrega. Pero es el llegar a ese acuerdo, decir, oye, los saldos los entrego a las 10 de la mañana, porque de 9 a 10 los bajo, los analizo, hago los cruces de información y ya les lo tengo. Pero hasta que no se genera esa comunicación del proceso, pero porque yo lo domino, puedo establecer un acuerdo de decir, a partir de esto lo entrego. Si lo tengo antes, te aviso. Y eso lo que va generando es que esta organización tenga una alta inteligencia emocional y su comunicación sea más de calidad y de claridad, porque van a preguntar, van a entender, van a descubrir y después de ahí van a llegar a la toma de decisiones. Que se vincula mucho con la empatía. Aquí es el reconocer el contexto de la otra área y que la otra área entienda mi contexto y somos empáticos porque podemos llegar a un punto en común. Es decir, ok, los saldos me los entregas a las 10 y yo termino con esta información de tomar esta decisión para saber el flujo efectivo para el pago de proveedores y poder tener esta alternativa. Y ya se va integrando un flujo que agrega valor dentro de la secuencia de la organización. Si se dan cuenta, son diferentes elementos que van confluyendo. Y esto también se puede llevar a la medición del desempeño, de cómo lo está haciendo, cuáles son los alcances que van determinando. Aquí lo que podemos complementar es en el tema, ahí hablamos en cuestión de las acciones que se pueden hacer, pero también hay otros elementos para generar estos contextos de creativos o de posibilidades para hacerlo. Uno lo que nos manifiesta es de acuerdo a un estudio que se hizo de organizaciones que tenían una cultura organizacional que se distinguía por una de sus competencias, que era la inteligencia emocional, era el generar ambientes que fueran lo menos estresante posible. Automatizar procesos, el tener claridad en los procedimientos, en las responsabilidades y sobre todo el evitar los retrabajos, capturar la información 2, 3, 4 veces y sobre todo el que no se le esté dando ese valor de reconocimiento o no se le está aportando ese valor agregado al proceso. Aquí tiene que ver en contribuir en diferentes factores, que los lugares sean los adecuados, los espacios, los equipos, sea adecuado. No quiere decir que sea el más caro y el de última tecnología, no. Tenemos que crear esos ambientes armónicos donde esta percepción de espacio, de orden y de tener los recursos me hace enfocar más en llegar al resultado a estarme peleando con la máquina porque no tengo la versión anterior, no tengo la actualizada y se atora la máquina y eso va generando, aunque no crean que esos pequeños detalles impactan, claro que impactan y lo que generan es una baja productividad. La otra es mejorar los niveles de comunicación entre los diferentes miembros de la organización. De acuerdo a John Grinder, lo que nos dice es que la comunicación la vamos a ver como mapas que forman nuestra realidad. Estos mapas deben de ser interpretados por cada una de las partes dentro del proceso de comunicación. Y es el evitar caer en criticar o el señalar un proceso, sino más bien es dentro de este mapa, es generar esa comunicación, del establecer, decir, oye, mira, yo tengo este proceso que requiero acelerar con el proveedor porque me puede dar mejor precio. ¿Cómo puedo pedir este anticipo? ¿Qué información requieres? ¿En qué horario? ¿Cómo me lo puedes autorizar? ¿Qué mecanismo hay que hacer? Porque me facilitaría e impactaría positivamente en el proceso. Y es establecer esta vía de desarrollo de la solución, estableciendo esta comunicación de forma clara y también de una manera abierta para entender lo que requiere en la contraparte. Para generar esta integración dentro de los equipos, hay que tener establecido objetivos y metas claras para el cumplimiento. Un ejemplo, si un pedido se tiene que entregar en máximo 24 horas, convertirlo en una meta compartida dentro de todo el proceso. Cada quien se va dividiendo sus tiempos y obviamente que el logro individual genera el logro del proceso global.
y se asuma una competencia de mejora continua dentro de la organización y sobre todo la comunicación es más enfocada en cómo acelerar o agilizar el proceso. Eso es interesante, pero tiene que ser muy clara en cada sección y después hacerla integradora y todos tienen una meta global. Llevar a cabo un reforzamiento positivo en el logro o también en la retroalimentación. Entendamos que cuando viene este reforzamiento positivo es felicitar a la gente, decir, oye, te lo pedí a las 11 y me lo entregaste a las 11. Muchas gracias y felicidades por tu compromiso. Pequeño detallito, una pequeña segregación de dopamina por ese reforzamiento positivo. También viene el tema de la retroalimentación y eso se hace de forma individual. De decir, oye, mira, has trabajado muy bien, pero este punto de este proceso estás atrasado, no lo estás logrando, está desfasado o no lo has podido solucionar. ¿Qué tiene que suceder para que se solucione? ¿Por qué no lo has podido? Y entenderlo y establecer un acuerdo para un desarrollo, una propuesta, una solución y acercarte a la solución de esa problemática que se está presentando. Entonces van en las dos líneas, pero tiene que estar el líder presente, observando y entendiendo cuál es el alcance de cada miembro de su equipo para entender cómo va a ser un reforzamiento positivo o una retroalimentación. Y aquí se cierra con una quinta acción que tiene que ver con la innovación. Si lo vemos en el tema de cómo navegar en la incertidumbre, muchas veces la innovación lo que te da es esa posibilidad de resolverlo de otra manera, de mejorar el proceso, de hacerlo más ágil o más productivo. Muchas veces se pierde el interés o se hace tedioso y el ánimo de los participantes baja cuando la problemática es continua y no se llega a una solución y no se da ese espacio para decir, oigan, tenemos esta problemática y hay que solucionarla. Y vamos repasando el proceso y cada quien vaya aportando una mejora dentro del mismo. O identificar que hay que hacer otra cosa totalmente diferente. Entonces aquí es cuando te acerca el resultado, cuando se fomenta dentro de la organización estos espacios de innovación. Innovación en cuestión de mejoramiento del proceso o identificar una manera diferente de hacerlo. Y eso lo que le agrega es valor al resultado. De aquí lo que cerramos en el tema de la inteligencia emocional dentro de la organización, que tiene que ser una gran estrategia, no nada más es un curso de inteligencia emocional, sino se tienen que armar diferentes elementos para lograr un impacto que genere ese diferenciador dentro de la organización y que esa competencia se convierta en un valor que se refleja hacia afuera de la organización. ¿Por qué? Porque realmente los proveedores, los clientes, se dan cuenta de la dinámica organizacional y de la cultura dentro de la operación diaria. El darse cuenta que aunque están bajo presión, con mucho respeto se preguntaron, a lo mejor no con una sonrisa, pero de una manera formal, estableciendo mecanismos después de retroalimentación. Decir, es que te lo pedí de esta forma y no me respondiste. Si, oye, discúlpame, ¿sabes qué? Es que mi máquina se atoró, ya no me llegó la información de 2 horas. ¿Por qué no me lo dijiste? Y ahí se va fortaleciendo ese tipo de situaciones. Decirle, si te pasa eso, avísame, porque yo veo cómo lo puedo contener en lo que tú lo resuelves, porque son problemáticas que se pueden llegar a dar en su momento. Entonces es una parte interesante cómo la inteligencia emocional se convierte en un valor, no, más bien, se convierte en algo que agrega valor al proceso e impacta positivamente en los resultados. Pero es llevarlo más allá. Hay que entenderlo primero, que se determina como esta inteligencia social de la comunicación, pero para comunicar hay que saber qué es lo que quieres comunicar y cuál es el resultado. Para llegar a eso tienes que definir qué es lo que me compete a mí, cuáles son mis responsabilidades, mis actividades, y después de ahí poder yo aterrizar la idea y hacer una propuesta para llegar a acuerdos. Si se dan cuenta, son varios elementos que se van integrando y ahí tenemos inteligencia emocional, comunicación asertiva, el tema del liderazgo emocional y sobre todo toma de decisiones asertivas, manejo de conflictos, y son varias competencias o habilidades que se tienen que ir desarrollando de forma progresiva. Integrándolas todos hace un equipo altamente con un alto desempeño.
y parece que se guiara solito el equipo, pero tienen las herramientas, pero tienen un líder que los va guiando. Entonces, este es un trabajo integral en tanto de la persona como del equipo de trabajo, como de la estructura de la organización, de los elementos que componen el conocimiento de cada rol, de cada procedimiento, y eso genera mayor confianza y también clarifica mucho en la toma de decisiones del proceso. Entonces, es interesante este tema, como se darán cuenta, me apasiona mucho, porque es ir construyendo, es como un lienzo en blanco, ir creando esta propuesta de desarrollo, personalizando al modelo de negocios de la organización, porque cada organización es única y cómo se va adecuando para acercarlo al resultado, pero lleva un tiempo, lleva un proceso. Y eso, si lo hablamos en la norma 035, impacta positivamente, porque imagínense que en la norma 035 hablamos de determinar claramente sus cargas de trabajo, balance vida-familia, en el tema de evitar el burnout, el que se tenga una mejor comunicación, el evitar conflictos dentro de la organización, todo estructurándolo y organizándolo desde los factores básicos de la operación. Entonces sí tiene un impacto muy bueno, pero lleva tiempo. Aprovecho hacer aquí un break para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, se suscriban, le den like, compartan, comenten. Es muy importante para nosotros que nos hagan, expresen lo que van viendo en los contenidos, y eso nos agrega valor y también nos abre nuestra perspectiva o nuestra visión para ir generando este tipo de pláticas de una forma más detallada, con ejemplos, y que sea más didáctica al momento de estarlo platicando. Obviamente que nosotros lo respaldamos por la experiencia que vivimos con los clientes y se los hacemos ver. Si tú estás dentro de una organización y tienes una jefatura, una supervisión, una gerencia, una dirección, esto te va a aportar valor, pero si tú también eres dueño de la organización, te hace verte una visión de una manera global. Todos participan, todos les agrega valor, y entendamos que el propósito es mejorar tu desempeño, facilitar tu participación en la organización y que puedas disfrutar la labor que haces dentro del día a día, porque es muy retador, es muy demandante, toma todos tus recursos, tanto mentales, emocionales, físicos y hasta espirituales, para lograr un resultado. Entonces, si estás más tiempo en el trabajo muchas veces que en la casa, por lo menos que este proceso sea apasionante y que genere muchas satisfacciones. No va a quitar los momentos difíciles, aclaro, pero los va a hacer más navegables y se va a convertir en anécdotas en un futuro. Entonces, me encanta compartir este tipo de contenidos con ustedes. Extrañamos mucho a mi estimado Quique, que no pude estar el día de hoy por la retroalimentación. Aquí tenemos al revés. Acá está mi estimado Quique en la imagen, que tuvimos el tema de navegar en la incertidumbre, que se le extrañó en este día, pero hay que darle ese cumplimiento dentro de los espacios que estamos generando en la colaboración de ProSoluciones Argentina y Vivalta Life México. Entonces, para mí es un verdadero privilegio, gusto y placer poder estar en contacto con ustedes. Y a partir del día de hoy, porque me estaba preguntando de cómo le llamamos a nuestra comunidad. Nuestra comunidad son los agentes de cambio. Ustedes son nuestros agentes de cambio que van a impactar positivamente en su labor diaria, en su organización, en su emprendimiento, en su proyecto. Y vamos a generar, primero lo hablamos desde México, el dar esta perspectiva de cómo nos vamos a distinguir de hacerlo, y también lo llevamos a los diferentes países que nos ven. Les quiero mandar un saludo a Argentina, también Colombia, Perú, Chile, Venezuela, República Dominicana, España, Estados Unidos, que es donde nos hemos encontrado, que nos están viendo. Entonces nos va a poner muy felices que nos escriben, nos digan desde dónde nos están viendo, para que vean que esto trasciende. Se los platicamos desde México,
Pero también el intercambio cultural es muy interesante, que es lo que hemos establecido con ProSoluciones, con Enrique y Mau, desde Argentina, para que veamos los diferentes contextos, pero también nos complementamos. Entonces, soy Rey Cervantes, su servidor. Les agradezco mucho el tiempo que dedican, si lo estás viendo en vivo o en retransmisión, y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.